hacer carrot cake? Sí. ¿Puede hacer pastel de red velvet? Sí. ¿Puede hacer pastel de chocolate? Y fui haciendo las recetas y cada vez que alguien lo probaba me decía, esto está espectacular, esto es espectacular. Y yo decía, ¿de verdad puedo hacer un negocio de esto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia pues que nos ven en YouTube y que nos escuchan en Spotify. Muchas gracias pues por estar aquí. Hoy tenemos una invitada que solamente es que yo siempre escribo todo porque quiero leer bien las historias. Es una arquitecta que trabajó por varios años en el mundo corporativo, pero a principios de 2019 decidió independizarse profesionalmente y en 2020 una vecina le regaló un pan de banano que le cambió la vida y la motivó a hacer el mejor pan de banano y para decirles, lo hizo y ahora tiene un negocio que cuenta con diferentes postres y se encuentra en distintas tiendas de conveniencia y cafés alrededor de Tegucigalpa, Honduras. Les presento a Francis Castillo. Muchísimas gracias, Alejandra, Néstor y a toda la audiencia. Es un placer. Alejandra resumió el inicio o el génesis de mi emprendimiento y bueno, me encanta recordar esos días porque a pesar de que fue durante el encierro de la pandemia eh, y muchos de nosotros querramos como, o queríamos en ese momento como darle fast forward al tiempo y salir de ese encierro, creo que no solamente yo, sino que muchas personas pudieron sacar algo nuevo y algo bueno de todo eso. Y bueno, sí, en mi caso me volví una emprendedora y ya tengo 4 años en este caminar y pues estoy muy contenta porque creo que la pandemia a mí fue una metamorfosis. Para mí sirvió como un capullo para convertirme en la empresaria que soy hoy en día. Y digo empresaria y no emprendedora porque he participado en varios cursos y siempre nos dicen que debemos vernos, visualizarnos y enfocarnos en lo que queremos llegar a ser. Y sí, y tengo eso en mi visión. Tengo una pregunta, Francis. Vida corporativa antes como arquitecta, ¿qué hacías antes? ¿Y fue la pandemia el factor que te llevó a querer crear un negocio o cómo fue ese proceso de transformación que mencionas? Bueno, yo trabajé siendo arquitecta en Honduras. Yo me gradué en un año donde hubo un tema político muy duro acá, en el 2009. Entonces habían pocas plazas de trabajo y lastimosamente el sistema de educación hondureño no te da las herramientas para que una vez graduado vos podás emprender. Lastimosamente hasta este momento se está dando todo eso de que a los estudiantes se les está diciendo, vos podés comenzar tu propio negocio, pero cuando yo me gradué no fue así. Todavía existía el pensamiento de que te graduás y vas y buscas un empleo, un buen empleo. Entonces, yo me tracé una carrera y gracias a Dios pude trabajar en muchos lugares, pero llegué a trabajar en una cementera que es multinacional acá en Honduras y comencé con algo en la parte comercial, pero luego pasé al área de responsabilidad social empresarial, que para mí era algo que me daba mucho propósito como profesional y me encantaba. O sea, para mí yo había llegado al trabajo de mis sueños, pero mi vida se interrumpió en el 2015 cuando conocí a mi esposo. Él era un emprendedor en ese momento. Para mí era muy difícil poder entender muchas cosas que él hacía, porque yo obviamente trabajaba en el mundo corporativo, recibía un salario, tenía un horario, he tendido a ser muy estructurada con mis horarios, planificada. Y bueno, la vida de un emprendedor es sí ser organizado, planificado,
pero muchas veces estamos apagando fuegos al inicio, ¿verdad? De esa trayectoria. Entonces, yo nunca me vi emprendiendo. Sí recuerdo que en mis años de universidad siempre quise tener como un side business, pero Ujú. yo lo miraba como un café o algo así. Pero siempre me vi en el mundo corporativo, escalando una escalera corporativa y bueno, en mis inicios lo estaba logrando. Llegué a ser la coordinadora y la que manejaba la fundación de esta cementera. Y en ese trabajo encontré muchísimo propósito, me encantaba, pero requería mucho viaje dentro y fuera del país. Y cuando yo me casé, pasé todo mi primer año viajando en hoteles y un día, una noche, yo estaba llorando y yo dije, ¿por qué me siento tan triste si tengo un buen trabajo, tengo un esposo? Eh, y en ese momento pensé en lo que quería hacer como mujer, como no solamente como profesional, sino que en mi parte, como incluso me vi como mamá. Y el tema fue que decidí renunciar en el 2018 sin saber lo que se nos venía en el 2020. Yo quedé embarazada en mi preaviso y esa es otra cosa que yo siempre digo, la maternidad saca superpoderes en una mujer que desconocemos. Así que empezó la pandemia y en realidad yo no tenía ningún otro plan más que apoyar a mi esposo en la empresa que tenemos, que es una sociedad. Él maneja la marca de textiles, yo manejo la marca de repostería y al final pues quien ha sido mi mayor influencer en este caminar ha sido él, mi esposo. De ahí entonces fue que nació, por ejemplo, porque sí me había escuchado o leí que empezaron, o sea, que en 2019 usted pensó en convertirse emprendedora, entonces me imagino que fue por ahí entonces que usted dijo, ya llegué como, supongo que escuchándoles como que yo ya llegué como mi tope con el trabajo corporativo y ya quiero como emprender mi nuevo camino o algo así. La verdad, Alejandra y Néstor, que voy a serles totalmente Ujú. honesta, me costó tomar la decisión. Ujú. Yo por 12 meses estuve pensando, ¿será que renuncio? Porque Honduras es un país hermoso, es un país totalmente lindo, pero la política se ha manejado de manera mala, por así decirlo. Ujú. Y no se han generado muchos beneficios para el empresario, por así decirlo. Entonces, en mi caso, yo tenía un trabajo estable y mi esposo una carrera, una empresa que venía formando. Entonces, yo pensaba, ¿será que dejo lo seguro por algo que no sé cómo nos va a ir? Y si estamos pensando en formar familia, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, al inicio de la pandemia, todas esas preguntas volvieron, o sea, volvieron como a haunt me, Ujú. ¿verdad? Porque yo decía, no debía haber renunciado. Y en ese momento, lo que pasó fue que yo estaba con un niño de 6 meses, sin trabajo, estaba aprendiendo de la empresa con mi esposo, que con mi esposo queremos hacer crecer, porque ambos compartimos la idea de que Honduras va a ser un mejor país si todos ponemos un granito de arena y hacemos, o mejor dicho, creamos las condiciones para que muchas más personas puedan tener trabajos dignos, puedan tener recursos, ¿verdad? Y sobre todo educación. Ujú. Ambos compartimos un sueño súper loco que es el poder emplear tantas mujeres, porque obviamente en el sistema, mejor dicho, en el rubro de maquila, comúnmente se emplean mujeres. Y en mi rubro también. Entonces,
el 95% de nuestras colaboradoras son mujeres Ujú. y la mayoría son mujeres, madres solteras. Mm. Entonces, a veces ellas no tienen con quién dejar a sus hijos y nosotros soñamos en poderles dar educación a esos chiquitines, por lo menos en los primeros años se sientan las bases para que ellos solos puedan ir creciendo. Entonces, les he hablado mucho, No, pero no, 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 es está No, perfecto. Es que a mí nos no, encanta, tranquila. sí, a mí me salen dos preguntas, Francis, una corta y una más larga. La primera es, ¿te ves volviendo ahora que has probado el emprendedurismo y la empresa al mundo corporativo? no, no. Y de hecho, Néstor, les voy a comentar que en el 2021 me ofrecieron volver a trabajar en la empresa y yo volví porque en ese momento, imagínense que el único negocio que teníamos era una maquila y todo el mundo estaba haciendo home office, todo el mundo estaba haciendo homeschool y nosotros nos dedicamos a vender uniformes para empresas y para escuelas. No teníamos un tan solo ingreso. Y de ahí nace The Baking Mom, Ujú. porque yo un día estaba llorando y yo soy una mujer de fe, mucha fe. Entonces yo literalmente estaba orando y pidiéndole a Dios una salida y Él me la envió. O sea, fue como un salvavidas que me tiró y así comenzó. La verdad que comencé con muchos miedos porque yo nunca había comenzado algo de cero y mucho menos algo en lo que yo no sabía que tenía dones y talentos. Mi mamá siempre fue buena cocinera, siempre cocinó, hizo repostería y todo. A mí me gustaba verla, preguntarle, pero nunca lo había intentado. Yo no soy la que en secundaria hacía galletitas para vender, yo no soy la persona que, ajá, que tuvo ese como trayectoria, ¿verdad? Ujú. No, no fui esa persona, sino que de repente me veo un día en pandemia y no tenemos ingresos. Mm. Entonces nace esto de la necesidad de sacar adelante nuestra empresa y nuestra pequeña familia. Entonces, sí regresé al mundo corporativo y para mí esos 7 meses fueron la confirmación. No, no quiero, esto ya no es para mí. Y un año después también me ofrecieron un trabajo en una banca de desarrollo Ujú. que tiene mucho que ver con el tema de desarrollo sostenible, algo que yo me había encantado. Y estuve 9 meses ahí y yo dije, definitivamente esto ya no es para mí. Entonces, la respuesta es no, no regresaría. Francis, dijiste algo súper importante, la parte esta de que como emprendedor toca hacer lo que llaman en inglés el pivot, que tienes que cambiar porque tienes la maquila, haces uniformes, cierran las escuelas, cierran las empresas, nadie necesita uniforme, está todo el mundo en pijamas, en shorts o sin shorts debajo y con una camisa en las reuniones, o sea, está todo el mundo Sí. cero uniforme. Cuéntanos un poquito, Baking Mom, o sea, cómo nace no solo la idea, también tu camino de descubrir tu talento y también de ver que esto puede ser un negocio y no solamente como un hobby o obviamente viene mucha necesidad que hablas, tienes bebé, no tienen ingresos, o sea, la presión. O sea, ¿cómo es Ujú. este momento en la vida de Francis y cómo estabas viviendo eso y cómo surge lo que has creado ahora después? A partir de ese momento que seguro ahora sonríes y ves cómo se dio todo, pero en ese momento no habían Sí. tantas sonrisas. No, no. Lo que más hubo fue lágrimas, es lo que abundaba. Bueno, como les comenté, como al casarme con un emprendedor y mi vecina de al lado, vivíamos en un edificio de apartamentos en ese momento y nuestros vecinos de al lado se habían vuelto en unos ángeles. Amaban a nuestro hijo a pesar de que casi no lo miraban, pero lo escuchaban. Entonces, un día nos llevan, ellos tienen una chocolatería y nos llevan un pan de banano con chocolate. Y mi esposo y yo quedamos encantadísimos.
Y un día yo le dije, ¿sabes qué? Voy a intentar superar ese pan de banano. Voy a dedicarme a hacer el mejor pan de banano. Y lo hice como una terapia ocupacional. Cuando lo digo en serio, porque el encierro, estar con un bebé, bueno, eso es otro tema para otro podcast, pero el posparto es una etapa de la cual se habla muy poco. Y el posparto literalmente dura, un embarazo dura 9 meses. El posparto está clínicamente comprobado que es algo que dura más allá de los 9 meses, ¿verdad? De la vida de un bebé. Entonces, eh, eh, agrégale a eso el estar encerrada, el no ver a tus seres queridos, el tener las presiones financieras de todos los compromisos que habíamos adquirido con mi esposo, porque antes de la pandemia habíamos hecho una inversión de compra de maquinaria para la maquila, maquinaria que estaba dormida durante todos estos meses y que no, nadie sabía lo que se venía con la pandemia. Entonces, eh, había muchas lágrimas, Néstor, o sea, literalmente yo me levantaba y yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mi bebé? Y me dediqué a hacer el mejor pan de banano y mi esposo, como todo buen emprendedor, un día me dijo, este es el mejor pan de banano que he probado en mi vida, tenés que venderlo. Y con esa convicción que un esposo y solo una persona que cree en vos te puede dar, tenés que venderlo, me dijo. Y yo le dije, pero ¿quién me lo va a comprar? Y me dijo, habrá gente que te lo compre. Y así, un día un amigo estaba viviendo en este complejo de apartamentos acá en Tegucigalpa y le di a probar ese pan de banano y me dijo, está espectacular. Te compro uno para mi novia en ese momento, ahora ellos ya están casados y te compro uno para mi mamá. Y se fue regando de boca en boca, de boca en boca, hasta que un día otra amiga me dice, le hablé a un dueño de un café acerca de tu pan de banano. Él me dijo que no le gustaba el pan de banano, pero que y de todas maneras lo quería probar. Cuando le llevé la prueba, él me llamó y me dijo, esto está espectacular. A mí no me gusta el pan de banano, pero esto está wow, me dijo. Y esta persona fue quien me sacó de mi zona de confort, porque si ustedes se van a mi página de Instagram, verán al inicio de mis posts mi menú. Y todo era pan de banano con chocolate, pan de banano con semillas de chía, pan de banano con nuez. Y yo dije, ok, me voy a dedicar a vender pan de banano. Y esta persona de repente me dijo, ¿puede hacer carrot cake? Sí. ¿Puede hacer pastel de red velvet? Sí. ¿Puede hacer pastel de chocolate? Y fui haciendo las recetas y cada vez que alguien lo probaba me decía, esto está espectacular, esto es espectacular. Y yo decía, ¿de verdad puedo hacer un negocio de esto? Y 4 años después tengo un menú de muchísimas cosas. Le proveo de postres no solamente a un café, ese café ya no existe desafortunadamente, pero hoy por hoy hay 10 puntos de venta donde estoy presente, supermercados, tiendas de conveniencia, supermercados virtuales, tiendas de conveniencia, tiendas de otras amigas, colegas emprendedoras que han abierto sus puntos de venta y me han permitido tener mi producto ahí. Sí, algo para que la audiencia sepa, bueno, a Francis no la conocía personalmente, pero yo los productos yo se los consumía por medio de Son Popo. Por medio de Sí. Son Popo. Son Popo es una plataforma como supermercado virtual. Y entonces yo a veces, ajá, en la pandemia y a uno le dan ganas de algo dulcecito y todo cerrado y ¿dónde encontraba mis dulces? Sí. Entonces cuando yo dije, ay, tengo ganas de como un key lime pie, pero ese es mi favorito, o sea, a mí me encanta todo lo ácido, todo. Y ahí, entonces, ve que en jar, dije yo, ve, y es key lime pie de casualidad. Y pedí, y no, ahí me lo volé yo solita. Y después lo pedí Sí. varias veces después, y entonces sí, ahí fue cuando dije yo,
qué rico, este key lime pie. Y me lo comía y ahí en la pandemia y eso me da felicidad porque sí como que da como o sea, como que me regresaba pues como esa sensación de comer algo rico pues durante el encierro, porque no había nada más que pedir. Entonces fue como algo bien, bien, bien delicioso que... sí. Entonces, no, algo que también quería mencionar es que ganaste, bueno, has ganado varios premios, pero uno de los que quiero resaltar es de Mujer Innovadora, de que te fue otorgado por la revista Mujeres y Negocios de Honduras con el apoyo del Comité de Género de COEP. Y entonces, que más que todo es como diciendo que has dado, ya sea como un producto innovador o que lo has hecho a través de métodos innovadores o ideas innovadoras. Contame cómo fue la experiencia de sentir, o sea, de ganar y que te digan, hey, o sea, de verdad, si te consideramos a ti como mujer innovadora por todo lo que has hecho, o sea, que fue ese sentimiento que sentiste cuando ganaste ese premio. Pues Alejandra, el sentimiento que todavía siento es agradecimiento, gratitud. Gratitud porque no es que no crea en lo que yo hago, yo sí creo, pero también creo que en este caminar empresarial y de emprendimiento, uno tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra y uno tiene que saber que a veces no es tu tiempo o a veces sí. La vida te sorprende y te dice sí es tu tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo fui nominada al premio a través de Fundación Terra, Mm. que ha sido una fundación que me ha apoyado muchísimo, así como varios bancos acá en Honduras con sus programas de RSE, o mejor dicho, de desarrollo sostenible, porque ya nos estamos quedando atrás si hablamos de responsabilidad social empresarial. Ya el mundo tiene que hablar de sostenibilidad, de cómo hacer que los países se desarrollen, las sociedades se desarrollen, ¿verdad? De una manera en que pueda eso permanecer en el tiempo. Entonces, sí me han apoyado muchísimo, o sea, he tenido la bendición de que, por ejemplo, una fundación estadounidense me dio mi primer préstamo hace casi ya 2 años, con el que compré mi primer mantenedor. Y con ese mantenedor, porque yo compraba todo y lo guardaba en la refri de mi casa y después transformaba el producto y lo metía en la refri, más toda la comida de la casa, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces empezó la necesidad, necesito un mantenedor para meter lo del negocio y de repente un día alguien me llama y me dice, mira que veo que estás trabajando muy duro porque las redes sociales me han permitido dar a conocer mi negocio, mis productos y todo lo que hago, contar una historia, porque no solamente vender un producto, sino que contar una historia. Ujú. Entonces, esta historia que yo les estoy contando, yo la he dado a conocer y realmente siento que la gente ahora ya no te compra un producto, sino que te compra un porqué, ¿verdad? Y eso ha sido para mí una bendición. La cuestión es que Mujeres y Negocios lanza esta convocatoria para entregar este premio y me contactaron de Fundación Terra hace semanas antes y me dicen, ¿puedes llenar este formulario? Y yo dije, ok, qué lindo, uno llena formularios para muchas cosas. Lo llené y todo, lo envié y a las que 3 semanas aparezco como nominada. Ujú. Y cuando me veo nominada, o sea, se me pusieron aguados los ojos porque estaba al lado de mujeres que tienen una trayectoria empresarial en Honduras. Estamos hablando de 30 años en su pico más alto. Y yo admiro a esas mujeres. Entonces yo dije, wow, yo ya soy ganadora con estar Nominada. entre estas mujeres. Sí. Y les voy a ser muy sincera,
cuando estamos en el COEP y están diciendo, ok, las nominadas son tal, 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 subimos al estrado y de repente dicen, la ganadora es Francis Castillo, literal como cuando en esas películas la voz está como así como Francis Castillo. Y yo no lo podía creer, de verdad, no lo podía creer que de 4 mujeres con una trayectoria, yo conozco a Melina Pineda, por ejemplo, porque ella me ayudó a estimular mucho a mi hijo a través de Musicalia, que es una idea fabulosa, espectacular. Y yo dije, wow, no lo puedo creer. Esa fue mi sorpresa y gratitud. Gratitud porque todo esto eleva la marca, eleva mi historia, eleva mi caminar como empresaria. Sí, y también que algo que quiero resaltar es que también que ganas también un premio de, de parte de la Fundación Terra, que es, si no, pero no puedo decir más, Terra te impulsa, emprende pronto. Que es, o sea, que ahí sí nos comentas un poco más del premio y qué es lo que conlleva, o sea, qué es la... Bueno, Fundación Terra tiene muchísimos programas. Fundación Terra, le voy a ser muy sincera. La mente detrás de Fundación Terra es wow. Eh, Tuve la oportunidad de conocer a don Freddy Nasser después de haber sido acreedora del reconocimiento de mujer innovadora por parte de la revista Mujeres y Negocios, que me lo dio, me lo entregó doña María del Carmen Nasser, que es la presidenta también de lo que es Terra Te Impulsa. Y él es una persona, me sorprendió muchísimo, porque es una persona que a pesar de todo lo que ha logrado, está con sus pies superpuestos en la tierra. Eh, y me dijo, o sea, él cree en la educación, él le apuesta a la educación y él sabe que un país se desarrolla con educación. Entonces, todo lo que estas fundaciones hacen son en pro de la educación. Y lo tiene muchos niveles, ¿cierto? Porque también sé que da becas a jóvenes que van hacia la universidad, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, pues yo me he educado mucho a través de estos programas como emprendedora, como empresaria, y sé que muchas mujeres allá afuera lo han logrado también. Entonces, este premio de Emprende Pronto, yo misma me postulé para poder tener los Cakes in a Jar, que es mi producto estrella en este momento, en tiendas de conveniencia. Desde que mi esposo me dijo, tenés que vender este pan de banano, yo me visualicé como esa cadena súper famosa de cafés en Estados Unidos vendiendo mi pan de banano. Y yo dije, wow, un día íbamos de viaje con mi esposo y le dije, ¿te imaginas que mi pan de banano llegue a tiendas de conveniencia? En ese momento no había pensado en los cakes in a jar, pero fue algo que se dio y hoy por hoy pues estoy en 3 puntos de venta de tiendas pronto, lo cual ha apalancado muchísimo este proyecto que desde que comenzó también yo recuerdo hacer mi primer cake in a jar y mi esposo decirme, esto va a ser un boom. Esto es simplemente una idea genial. Y no fue que yo me la inventé. O sea, esto es una idea que saqué de Pinterest, pero que yo lo hice con mi producto, o sea, le he sacado todos los beneficios, he logrado hacer campañas, entonces la gente los va conociendo y me encantó algo que dijiste, Alejandra, hace un rato, que comías key lime pie en un jar y te producía sensaciones. A mí me encanta producir eso en mis clientes. De hecho, he tenido en bazares en los que he participado una señora
Cuando probó los cakes in a jar, se le salieron las lágrimas, me abrazó y me dijo, esto me recuerda a mi abuela. Mm, Me recordó muchísimo mi infancia y lloró y yo dije, wow, o sea, no sé qué tiene estas manos, pero si estoy haciendo algo, quiero seguir haciéndolo ujú. bien. Y por eso me sigo educando, sigo aprovechando cada oportunidad que se me pone enfrente y sigo aprovechándola al máximo. Sí, igual algo que te quería preguntar es porque como yo siento que la vida de un empresario es bien difícil, bueno, y más que todo cuando estás haciendo algo totalmente nuevo, estás embarcando en esta nueva aventura, tenés que tener un buen, o sea, creo que eso es como un, no es un problema común, pero sí es algo que es necesario, es como tener un buen sistema de apoyo Sí. desde un inicio. Tener ese sistema de apoyo, de poder como de saber en quién confiar, o sea, no, sí, en qué confiar, o sea, ponerle tu hijo o que también en qué, a quién confiarle tu hijo, a quién hacer esto, a quién lo otro, para poder como empezar a crecer, porque definitivamente es algo que te va a consumir tu tiempo. Entonces, en este caso, se escucha bastante que fue tu esposo, pero también quería preguntarte quién más en ese momento te ayudó como dale, yo te ayudo y cómo lo definiste también, o sea, cómo hiciste al inicio para decir, ok, este es mi sistema de apoyo ahorita y cómo fue la evolución. Bueno, la evolución se fue dando en la marcha. Como les comenté, cuando estuve trabajando en esta banca de desarrollo, bueno, ustedes saben los horarios de la banca. Son horarios Ujú, sacrificados. Entonces yo recuerdo que mi esposo llegaba a traerme porque en todo el tema financiero que vivimos, nos quedamos solamente con un vehículo. Entonces mi esposo me iba a dejar, me iba a traer. Y cuando me iba a traer, mi hijo ya estaba dormido en el carro. No lo miraba más que dormidito. Esa fue otra de las razones por las cuales yo dije, esto no es para mí. ujú, Yo hoy estoy en casa, mi hijo ha estado enfermo 2 días seguidos y he pasado trabajando y pudiendo estar cerca de él, cuidándolo yo. Pero en este proceso, recuerdo que al inicio yo era la que horneaba, yo empacaba, yo iba a dejar, a veces mi esposo me ayudaba, yo recibía los pedidos, producía el contenido, típica historia de todos los ujú, emprendedores, ¿verdad? Yo sé que cualquier persona que ha emprendido lo sabe y lo ujú. conoce. Pero en ese momento mi esposo me miraba muy afanada y me decía, yo creo que si aceptas este empleo en la banca de desarrollo, lo que va a pasar es que te va a ayudar a delegar, te va a ayudar a formar equipo. Y eso fue justamente lo que pasó. Yo delegué en alguien esto, es una mujer a quien admiro mucho porque ella también es una madre que ha sostenido a sus 2 hijas sola prácticamente y ella aprendió, igual que yo, de cero. Ella dice que lloraba, ella dice que decía esto no me va a salir, pero ya tiene 2 años de estar trabajando conmigo y en realidad yo siempre le digo, Blanca, vamos a llegar lejos. Aunque usted no se lo ha imaginado, pero yo me imagino tener una línea de producción con cientos de mujeres que puedan tener y llevar su sustento a casa. Entonces, hoy por hoy tengo 4 mujeres que me ayudan con The Baking Ujú. Mom acá en casa, que me ayudan con mi hijo cuando regresa de la escuela, les tengo que comentar, mi cuñada, la hermana menor de mi hermano, y mi suegra también son Ujú. emprendedoras. Es que mi esposo viene de una familia Emprendedora. de Ya. emprendedores. Entonces, ellas lo traen en la sangre. Entonces, cuando yo no puedo ir a la escuela por mi hijo, mi cuñada está al rescate, mi suegra, mi suegro, porque mis papás no viven acá, Ok. en Tegucigalpa. Entonces, ellas son mi red de apoyo. Francis, pasas Sí.
estoy emprendiendo, viene pandemia, sale la idea de Baking Mom, una mujer sin ingresos, sin trabajo, con una necesidad, que crea esta empresa, que ahora emplea a cuatro mujeres más, que a su vez benefician a todo su núcleo familiar por el trabajo que está brindando. Te visualizas con cientos de mujeres. ¿Por qué esto es tan importante para ti? Porque creo que todo ser humano se pregunta muchas veces cuál es mi propósito. ¿Qué puedo dejarle al mundo que sea de valor, que sea un legado? Esa fue una pregunta que yo me la hice desde siempre, Néstor y Ale. Desde muy pequeña yo me preguntaba cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo ayudar a los demás. Y creo que hay mucho valor en poder pensar no solo en ti mismo. Cuando piensas de manera egoísta, eh, pienso que las cosas no se dan, pienso que las puertas se cierran, pienso que puedes soñar en grande, pero si solo piensas que es para ti, entonces es como que imagínate una analogía de un río. Mientras más un río recibe, más un río da, Ujú. ¿verdad? Entonces, para mí, el recibir para poder dar y pasarlo es algo que me llena de satisfacción, es algo que me conmueve, es algo que está como muy engranado dentro de mí, el poder ayudarle a los demás. Y no lo hago solo porque sé que voy a recibir algo, no es por eso, sino que he comprendido que ese es mi propósito de vida y quiero llegar a viejita. Quiero estar en mi lecho final y decir, lo hice bien, lo hice bien y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Ujú. Sí, no, y definitivamente se nota como a lo largo de tu carrera, o sea, y lo has hecho con ejemplos, o sea, por ejemplo, que te nos comentaste que lo hiciste a través de la fundación, que trabajabas antes, que ahí sentiste en tu corazón, sí, o sea, estoy haciendo un cambio o estoy generando cambios positivos, y luego con esto que leí que te considerabas, y sí, yo sí te considero así como generadora de cambio, porque es vos y tu esposo, porque sí es como más que todo porque están haciendo estos cambios por un Honduras distinto, Sí. de apoyar a las madres solteras, porque de apoyarlas eh, a sacarlas adelante también a ella con educación, y con, bueno, sí, obviamente con un salario para sus hijos, pero es apoyarlas a ellas también y creer en ellas y en su potencial, en sus sueños también. Entonces, eso sí te felicito más que todo por todo lo que has hecho y por lo que se hice haciendo y se nota, o sea, se nota en lo que haces porque yo te conocí personalmente en un bazar. Tal vez no te Ujú. recordás, pero sí te conocí y se te nota la alegría de atender a la gente porque vos misma la atendías, o sea, vos misma, usualmente gente manda porque están obviamente haciendo otras cosas, pero vos fuiste personalmente a atender a la gente y se notaba la sonrisa y la genuidad con la que atendías a las personas, entonces sí te quiero eh, rendir mi sombrero, ¿verdad? En ese aspecto. Gracias, Sí. Ale. Gracias. Y Sí. otra cosa que también te quería preguntar es que también uno de los temas que ahorita la gente está pensando muchísimo, así como tú lo habías mencionado anteriormente, es el desarrollo sostenible, pero también como hacer cambios para la sostenibilidad de la planeta, ¿verdad? Sí. Que como, o sea, todo el mundo está haciendo cambios, por ejemplo, iPhone está haciendo cambios, en las empresas en sí también, que están cambiando los solares, todo el tema de la energía pasa a los Ujú. paneles solar. En este caso, ¿has pensado en hacer cambios o sí? Ah, ok. Si nos puedes comentar. Sí. Sí. De hecho, yo actualmente trabajo en mi casa.
y la visión es que en un corto o mediano plazo yo pueda montar mi cocina en otro Ok. local, ya en un local donde solamente opere la Baking Mom. Bueno, el sueño que tenemos con mi esposo es construir una nave industrial donde podamos operar ambas Ujú. marcas, y donde podamos tener esta escuela que les comenté, pero sí, nosotros, la idea que tengo es poder sacar mi cocina y poder respetar lo más que pueda en esa cadena de producción, todo el tema energético, uso de agua, reciclaje de materiales reciclables. De hecho, el Cake in a Jar nace por mi deseo de poder eliminar al máximo el uso de plásticos, Mm, porque generalmente los postres te los venden en recipientes ujú. plásticos y son recipientes que no se vuelven a utilizar. O sea que te comes un tres leches, te comes un flan, te comes cualquier postre, te lo dan es generalmente estos empaques transparentes y eso lo botas. Entonces, para mí el cake in a jar es una revolución Mm, sostenible, porque a medida que la gente va comprando los cakes in a jar, los va reutilizando para la sal, las especias, en la cocina. Y también yo recibo cakes in a, perdón, los jars vacíos para ujú. reutilizarlos. Entonces, esa es la idea, el poder reciclar, reutilizar y algo que yo le hago mucha conciencia a mi equipo es el uso eficiente de los recursos que tenemos, energía, tanto energía como agua, no solo por temas de ahorro, sino que esa es el impacto que nosotros le podemos dar a nuestro planeta. Y creo que leí también, ahí me corroboras, que das un descuento por regalar, Por, por dar, devolverte el jar. sí, sí, por cada jar que me devuelvan doy 10 lempiras. Eso es más o menos un poquito menos de 50 centavos de dólar, ¿verdad? Y así yo reutilizo el envase y estamos pues ahorrando ese uso de plástico y salvando el ¿Y planeta. cómo te lo pueden... Ah, Francis, perdón, solamente para que la gente sepa, y así, no, dale, dale, ¿cómo te lo dale, pueden devolver? dale, ¿Cómo cuenta. te lo llevan a ti o te lo dejan en los prontos o cómo es para que así la gente sepa? Me los Ok, entregan a mí. Por el momento solo recibo yo, pero ya lo conversamos y esto es algo que tengo pendiente, con las tiendas pronto en tener un punto de ya, recolección. ok. Ujú, sí. Francis, me gustaría sacar como distintos puntos muy enfocados a la parte de emprender y manejar una empresa. Número uno, que por la necesidad, pues te tocó buscar una forma de cómo generar ingresos. Estabas en un momento difícil y salió una idea de algo que era un talento que no sabías. Entonces no tenías idea, no fue ni idea. Entonces, a veces, ¿cuántas veces no tenemos talentos o cosas que tal vez quisiéramos explorar o disfrutar que el hacerlo nos puede abrir todo un sinfín de oportunidades? Porque simplemente no sabemos que somos buenos en algo porque no lo hemos intentado y de ahí ha salido todo este negocio que ha ganado premios, que genera empleos, de una habilidad que tú decías, yo no era repostera, yo no estaba haciendo por mi casa ni galletas, ni postres, ni nada. Entonces, que las personas que escuchen que ya pueden tener talentos que tal vez no necesariamente tienen que comenzar como un negocio, pero tú lo empezaste como porque quiero hacer el mejor pan de banano, quiero como hacer esto por un disfrute que estabas teniendo ese reto personal y de ahí salió toda la idea de que a gente le gustó, te pidieron, entonces empezaste a probar el mercado. No es que saliste con el pan y voy a venderlo, sino que te fueron pidiendo y pidiendo y fuiste creciendo orgánicamente. Entonces, que no tienes que comenzar con la mega empresa o el mega local, sino que puedes empezar orgánicamente Así y es. te ahorras muchos recursos y te permite entonces ver el mercado que dice. Luego que no te expandes a más productos inmediatamente, sino a medida que te van pidiendo hacia otros productos y vas probando sobre la línea. A veces uno quiere sacar 5 o 10 productos a la vez y ni siquiera el mercado lo quiere, ni siquiera Ujú. sabes si te lo van a aceptar, si les va a gustar o no
pero a medida que te van pidiendo vas escuchando y vas como sobre esa línea de que ya sabes que hay un mercado y qué más le puedo ofrecer a ese mercado que le guste y vas como creciendo sobre la línea, pero las bases que ya construiste. Otra cosa que hablaste mucho fue que no tener miedo de delegaste y te fuiste a un trabajo que tenía cierto ingreso fijo, que no es como que si yo me lanzo a emprender y ahora me toca trabajar en esta empresa, no es que eche para atrás y ya no valgo, sino es que, mira, quizás me ayuda a tener este ingreso porque me da cierta tranquilidad y paz mental. Puedo delegar esto en alguien más, sigue creciendo este negocio, pero yo tengo un ingreso que me da como una tranquilidad y no ese estrés de dónde voy a sacar para cubrir las cosas de la casa. Entonces, que si uno tienes una empresa y consigues un trabajo, ya sea medio tiempo, algo que no está mal y no es que fallaste, no está mal dar un paso hacia atrás para luego agarrar más impulso hacia adelante y eres un claro ejemplo de que pudiste manejar esa parte. También resaltar el tema de que más allá de empresa y de vender, es el impacto que quieres crear, que quieres generar cambio, que quieres dar empleo a otras personas que también no sabes qué oportunidad les está abriendo que tal vez no era posible, no sabes el tipo de trabajo contigo, que tal vez ven que pueden recibir dinero haciendo algo que disfruten, que da alegría a las personas, que no se tienen que ir por el camino tradicional y que un emprendedor a medida que va creciendo, también va generando empleos y que es una gestión que también es difícil, porque contratar a personas es una responsabilidad que ahora tienes con esas personas. Entonces Sí. tú te toca crecer, te toca evolucionar y te toca, no eres la misma Francis que comenzó, tienes que empezar tú a subir tu nivel para manejar con esto. Entonces me gustaría, aparte de pues, reconocerte estas distintas variables, y podemos seguirnos, pero tampoco quiero alargarme Sí. tanto en esto, tu mente y tu forma de ver la Francis que sí, mi esposo emprende y yo venía a trabajo corporativo, ¿qué ves en tu evolución y qué pudieras aconsejar a personas que tal vez o están comenzando o tienen una idea o ya tienen un emprendimiento en base a tú que has comprobado y has pasado de corporativo, emprendimiento, corporativo de vuelta, cambio de modelo de negocio y ahora tengo esta empresa que va creciendo, generando empleos? O sea, ¿qué nos pudieses compartir como consejos a esta persona que te está escuchando? Em, yo creo que el golden nugget, como dicen, que puedo dejar, es que hay que vencer los miedos. Sabes que el miedo es algo que te paraliza. Y creo que miedo lo sentimos, es algo que viene dentro nuestro. Lo he podido observar en mi hijo, que con mi esposo trabajamos en darle mucha seguridad a él, pero aún así él siente miedo. Y creo que también no es un sentimiento totalmente negativo, porque muchas veces el miedo te salva de hacer cosas que no deberías, ¿verdad? Como por ejemplo tirarte de un segundo piso. Entonces, sin embargo, hay quienes prefieren permanecer en la sombra del miedo por miedo a fracasar, ¿verdad? Y no intentarlo. Y hay algo que este caminar me ha dejado a mí, es eso, que si me caigo, y eso es algo que mi esposo siempre me ha dicho, ¿qué pasa si no resulta? Pues yo me acuerdo ir a mi primer bazar, Néstor, y llevar 100 cakes in a jar y decir, no voy a vender nada. ¿Y qué voy a hacer con todo este producto? Y me dijo mi esposo, ¿qué va a pasar? Vas a perder dinero, pero no vas a estar de gravedad en un hospital. Ya has visto que aunque se pierda dinero, el dinero se recupera. Y hay que tener una buena relación con el dinero también. Y ver que el dinero es algo que debe de permanecer circulando, no algo con lo que te puedas quedar y permanecer estancado. Entonces, sí, el miedo, hay un acróstico de fear en inglés que me encanta porque es tan real. Fear es false evidence appearing real, o sea, es falsa evidencia que parece ser cierta, pero no lo es. Entonces, no hay manera de que puedas saber qué puede pasar
si no lo intentas. Entonces, eso para mí, el romper ese esquema mental de todo puede pasar mal. Ahora yo digo, ok, si toca comenzar de nuevo, volvemos a comenzar, no importa. Y vemos en muchas historias de gente que ha triunfado. A mí me encanta la historia del coronel Sanders de KFC, que a sus 68 años él comenzó un imperio. Entonces, para mí, o más, creo que más de los 68, a los 68 probó la receta. Entonces, para esto no hay edad, no hay talento o decir, yo me lo sé todo. No, quizá alguien que me esté escuchando sepa hacer algo y sepa que lo hace mejor que cualquier otra persona, pero no se está atreviendo porque simplemente cree que en el lugar donde está es el mejor lugar donde puede estar. Nunca se está mejor que en el lugar donde Dios te quiere colocar o en el propósito para el cual vos naciste o bajo la luz que muchas personas tienen que ver para inspirarse. Entonces, para mí es eso. Bueno, no, aquí más que todo, Francis, quiero concluir el podcast con una frase que dijiste que estoy segura que a la gente le va a inspirar. Tú dijiste, hace 5 años dejé atrás lo que una vez soñé y puedo decirles que me desconozco, pero esta versión de mí misma es mucho mejor que la que antes estaba soñando. Sí. Eso Y es totalmente es total, cierto. sí, eso te quería decir como más que todo Sí. que te veo como con mucho empoderamiento, ¿verdad? Con todo lo que estás haciendo eh, y con tu fe también, que te siento que sentís que siempre hay un propósito, o sea, sentís tu intuición, confías en tu intuición, confías en lo que tu vocecita te dice y qué es lo que te ha llevado en el camino. Y te quiero agradecer por el espacio que nos has brindado, ¿verdad? En este momento, porque sé que tu historia va a inspirar a muchas mujeres. Para mí fue importante contar tu historia porque hay muchas historias que sí, y hay muchas cosas que podemos conversar contigo, pero sí fue importante como resaltar estos puntos para que las personas sepan de que sí, que el emprendimiento surgió, como dice, o sea, como tú decías, por temas de necesidad y todo, pero se desarrolló en algo totalmente que creo que nunca tú lo hubieses imaginado tan grande, que ahora sí te lo estás imaginando, ¿verdad? Ya ves el camino que que estás planeando y definitivamente es como decirle a las personas, sí se puede hacer esto y definitivamente solamente hay que confiar en esos pasos que te va guiando a la vida o bueno, si la persona cree en Dios también, en Dios, pero es como que los pasos que la vida te va guiando. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Y no sé si quieres agregar alguna otra palabra o si quieres tú. Por el contrario, agradecerles a ustedes por permitirme dar a conocer mi historia, que parte de mi propósito pues es ese, el motivar. Y siempre lo he dicho, hay un don que yo siempre he tenido y es el de motivar. Me encanta ver florecer a las demás personas. No me gusta quedarme con lo que yo conozco para mí solita. Siento que mientras más compartimos nuestras experiencias, más edificamos a otras personas y les ayudamos a que crezcan. Y si yo creo que si más personas nos unimos a este movimiento de apoyar a otros, entonces vamos a tener una mejor sociedad. Y eso es con lo que yo
quiero dejar a alguien inspirado el día de hoy. Si creen que tienen algo, un talento, compártanlo, no se lo queden porque definitivamente que no sabes cuánto puedes recibir si lo compartís. Listo. Bueno, Francis, también para que la gente sepa eh, a dónde te pueden contactar, para que así tú puedas decirles a las personas. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como The Baking Mom HN. Y también ahí está el enlace para mi WhatsApp empresarial para que puedan hacer pedidos o si quieres tener una plática también, eso me encanta a mí, tener chats con personas sobre la vida, me encanta. Así que estoy a sus órdenes y bueno, espero que pronto nos podamos conocer en Sí. persona. Listo. Bueno, no, muchas gracias. Gracias a ti.